y recuerden que nuestra reacción es esta, que nos indica la formación de dióxido de nitrógeno a partir de monóxido de nitrógeno y oxígeno. Esta es nuestra reacción, y de reacción vamos a hacer una caracterización completa termodinámica, donde pues evaluamos todas las funciones de estado de la primera, segunda y tercera ley, incluyendo la constante de equilibrio de la reacción, y estamos interpretando los resultados obtenidos. La relación es que debe haber congruencia con los resultados, sobre todo con las interpretaciones, ¿verdad? Si mal no recuerdo, habíamos ya evaluado nuestros parámetros físico-químicos, termodinámicos, a 25 grados centígrados, es decir, el inciso A de nuestra tabla de evaluación. Y en este checklist tenemos la delta H, la delta E y W como parámetros de la primera ley. Posteriormente tenemos el cambio entrópico delta S, la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio como parámetros de la segunda y tercera ley de la termodinámica. Esto ya lo hicimos a 25 grados Celsius. Y haciendo un escaneo, un barrido rápido de esto, a manera de recordatorio, recuerden que evaluamos delta H como función de estado, como productos y reactivos, ¿no? Y tomamos como referencia nuestras tablas termodinámicas, puesto que estas están referidas a 25 grados Celsius directamente, y encontramos que nuestra reacción a 25 grados Celsius es exotérmica, es decir, desprende calor esta oxidación de monóxido de nitrógeno para formar dióxido de nitrógeno. Esa es la conclusión a la que llegamos evaluando la delta H. Posteriormente, evaluamos, usando la primera ley, evaluamos el incremento en la energía interna de nuestra reacción a partir de nuestra primera ley, delta E igual a Q menos W, y sustituyendo en el trabajo termodinámico, que es delta NG por RT, es decir, el número de moles de productos menos el número de moles de reactivos, usando R como 1.987, y encontramos que la delta NG, es menos 0.5 moles de compresión. Nuestra reacción se está comprimiendo. ¿Cuánto se está comprimiendo? 0.5 moles. El signo negativo nos indica la compresión de la reacción. Al evaluar el trabajo, encontramos que este trabajo es negativo, menos 296.21 calorías, que también nos indica trabajo ejercido sobre la reacción, es decir, por eso se está comprimiendo la reacción. Entonces el trabajo también es negativo, y en consecuencia la delta E de la reacción, al sustituir en la primera ley, resulta un valor de 13.213.79 calorías, que nos indican que la reacción sí es efectivamente desprende calor, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces hasta ahí estamos con nuestra primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna sugerencia respecto a este procedimiento, que ya lo hemos hecho, pero lo estamos retomando para que, como parte de la caracterización termodinámica. Esas últimas sesiones, recuerden que retoman todo lo visto anteriormente en las presentaciones, en las sesiones que tuvimos a lo largo de estos meses. Bien, entonces ya calculamos delta H, W y delta E, lo que corresponde a la primera ley de la termodinámica. Posteriormente, lo que hicimos fue calcular por la segunda ley de la termodinámica la delta S, es decir, el cambio entrópico.
Y como estamos a 25 grados Celsius, lo que estamos evaluando, igual tomamos nuestros valores de las tablas para cada una de las especies que intervienen en la reacción y encontramos que el incremento del grado de desorden resulta ser un decremento porque es menor grado de desorden. ¿Cuánto disminuyó el grado de desorden? ¿O cuál es el valor del grado de desorden de esta reacción a 25 grados Celsius? 17.37 unidades entrópicas o calorías sobre Kelvin. Vean cómo aparece también un signo negativo, lo cual nos indica que se trata de un incremento negativo, es decir, un decremento que interpretado es o significa un menor grado de desorden a 25 grados centígrados para nuestra reacción, como parte de la segunda ley, ¿no? Ya estamos en la segunda ley y posteriormente aplicando la tercera ley de la termodinámica como función de estado, la delta G de nuestra reacción, productos menos reactivos, eliminamos el oxígeno cuya delta G es 0 y encontramos que la delta G de la acción es igual a menos 8.330 calorías. Estos valores que ven ustedes en rojo son tomados de nuestras tablas termodinámicas que ya tienen ustedes a la mano. Vayan checando por favor estos valores. Puede ser que haya yo tomado alguno equivocadamente y me serviría para hacer la corrección correspondiente, ¿no? Bien, la delta G de la reacción es de menos 8.330 calorías, que nos indica que nuestra reacción procede de manera espontánea en esa dirección, es decir, hacia la formación de dióxido de nitrógeno a partir de monóxido de nitrógeno y oxígeno. Es decir, esta reacción se ve favorecida, puede llevarse a cabo con cierta facilidad a esa temperatura, es decir, a 25 grados Celsius. Y finalmente, ¿qué hacemos con la delta G? Bueno, no, les incluí, este, les incluí otra forma mediante la cual podemos calcular la delta G. La delta G anterior lo hicimos como función de estado, delta G de productos menos delta G de, y usando las tablas. Ahora, ¿cómo también podemos calcular la delta G a 25 grados Celsius? Bueno, usando el valor de la delta H de reacción y la de entropía de reacción a partir de esta ecuación que nos dice que la delta G es función de la delta H y de la delta S. Si vamos a calcular una delta G a 25 grados Celsius, pues la delta H tiene que ser a 25. La temperatura que vamos a tomar es 25 en Kelvin, desde luego, en temperatura absoluta. Y la delta S será a 25. Entonces, los valores anteriores de delta H, que es menos 13.510 calorías, menos la temperatura 298.15 Kelvin, por la delta S a 25, que fue de 17.37 calorías sobre Kelvin o unidades entrópicas. Vean entonces la delta G obtenida a partir de la primera y segunda ley de la termodinámica fue de menos 8.331.13 calorías, que me indican que la reacción sigue siendo espontánea. Pero podemos comparar este valor, miren, menos 8.331.13 calorías a partir de delta H y delta S contra la delta G como función de estado, menos 8.330 calorías. El resultado tiene una diferencia de 1 caloría, más o menos 1.13 calorías. Es decir, es un valor muy pequeño, es decir, un por ciento de incertidumbre muy pequeño. Y ahora sí, ¿qué hacemos con este valor de delta G? Bueno, pues nos lo llevamos a la ecuación que nos relaciona la delta G con la constante de equilibrio. Sustituimos tomando la delta G de menos 8.331.13 calorías y nuestro valor de R que vale 0.082 atmósferas por litro sobre el mol Kelvin. La temperatura, recuerden que es 25 grados Celsius, es decir, 298.15 Kelvin. Y al sustituir estos valores encontramos que nuestra Kp resulta ser un valor muy, muy grande con respecto a la unidad, lo cual nos indica que nuestra reacción procede de manera
espontánea en esa dirección que estamos estableciendo, donde el producto es el NO2 gas y los reactivos son el monóxido de nitrógeno, NO, gas, y el oxígeno gas, O2. Entonces, con esto podemos observar lo que ocurre con nuestra reacción a 25 grados centígrados y con respecto a los valores de nuestras funciones termodinámicas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esto fue lo que vimos la última vez para proceder a revisar el inciso B. Entonces, hemos evaluado ya nuestra primera tablita, ¿verdad? Es decir, los parámetros a 25 grados centígrados, inciso A, hasta la constante de equilibrio. Y ahora vamos a proceder a revisar lo que ocurre con nuestra reacción a 120 grados centígrados, pero mucha atención, como hay un efecto de temperatura en la reacción, estamos analizando, tenemos que usar CPs, y para el inciso B vamos a usar nuestras capacidades caloríficas CP, pero asumiendo que estas son constantes. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Bueno, recuerden que la tercera actividad la van a desarrollar ustedes y van a seguir este procedimiento. Y bueno, es importante que si tienen alguna duda, pues pregunten, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok, entonces seguimos adelante, pues. A 120 grados centígrados, usando CPs constantes, tenemos nuestra reacción. No la olviden nunca, porque en base a esto tenemos nuestra interpretación correspondiente. Bien, entonces aquí tenemos nuestras especies que son monóxido, oxígeno y dióxido, y las capacidades caloríficas en calorías sobre mol grado, que son estos valores 7.15, 7.03 y 8.89. Puede ser que estos valores no coincidan con las tablas que ustedes tienen. Bueno, la razón es que muchas veces los autores pueden variar en cuanto a su criterio, sobre todo si resolvieron sus capacidades caloríficas con polinomios, es decir, si hicieron el álgebra de resolución de capacidades caloríficas y llegaron a este CP. Ustedes ya saben, ya lo hemos hecho, que a partir de la delta H hemos calculado los CPs, ¿no? Despejando el valor del CP y tomando en cuenta la delta H obtenida en la integración. Entonces, es posible que algunos autores resuelvan binomios, otros trinomios, otros polinomios de más términos. Bueno, estos CPs yo los obtuve de un libro, no tenía yo los que les presté. Recuerden que me deben un libro que les presté, por favor. Se los encargo mucho. Y entonces tenemos otro. ¿Dónde? Sí, le digo que aquí lo tengo bien guardado. ¿Tú lo tienes, Manuel? Sí, yo lo tengo, me lo dio la jefa de la mañana y usted me dijo que al final del curso se los devolviera. Sí, ahí se los encargo, por favor, Manuel, Sí, para que profe, lo no se puedan preocupe. usar los chicos del próximo semestre. Pero también tengo otro que normalmente no lo presto, pero con mucho gusto si alguien lo quiere fotocopiar. No se lo recomiendo porque está demasiado gordo. Miren, es el Antiguo Testamento prácticamente de química física. Y entonces, pero con mucho gusto, el que lo quiera, no sé si está en la red, no lo creo. Es un libro muy poderoso y es un handbook de química física. Miren, este libro tiene todo lo que quieran saber sobre química y física de las reacciones, por ejemplo. Entonces, sí, con mucho gusto, si alguien lo quiere tener en su poder, le puedo dar los datos, le pueden pedir a lo mejor por Amazon. Esta es una edición de 2003, pero no creo que haya sido modificada mucho, pero posee mucha información. De aquí saqué esta es la referencia de los valores que están ustedes viendo en pantalla. Aquí los convertí porque vienen en joules.
Entonces, puede ser que sea diferente, Manuel, a los valores de CPs del libro que les proporciona. La variación también no es muy significativa, entonces yo me doy cuenta cuando hay variaciones por cuestiones de autor o cuando hay variaciones que provienen de un cálculo equivocado, ¿no? O erróneo, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vamos a tomar estos valores que vienen de nuestro handbook de química física, ¿cómo se llama? Y vamos a proceder a manipularlos, pues, como ya sabemos hacerlo. Bueno, yo asumo que ya lo sabemos hacer, soy muy optimista siempre, pero si hubiese alguna duda, recuerden que todavía estamos en un momento de capacitación y podemos hacer las regresiones correspondientes, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con nuestras constantes, nuestras capacidades caloríficas constantes? Nos las llevamos en primera instancia al cálculo de la delta H como efecto de temperatura. Tenemos nuestra reacción química nuevamente. Yo les pido disculpas si la están viendo siempre. Esto lo hago como una estrategia didáctica para que no pierdan de vista lo que están analizando. Básicamente es por eso, pues. Entonces, bien, ¿qué hacemos para poder producir una nueva temperatura que en este caso va a ser de 120 grados Celsius? Bueno, lo que hacemos es utilizar nuestra ecuación de Kirchhoff, en donde la delta H a 120 será la delta H a 25, es decir, la delta H1, más la integración de delta Cp de la reacción por la diferencial de T, desde T1 que va a ser 298.15, es decir, 25 grados Celsius, hasta T2 que va a ser 120 grados Celsius, que corresponden a 393 Kelvin, creo, ¿verdad? A 120 súmenle 273, serán 393 Kelvin. Entonces, donde delta H1, ya lo dije, es delta H a 25, delta H2 es delta H a 120. Bueno, recuerden que la delta H1 que calculamos en el inciso A fue de menos 13.510 calorías y fue una reacción exotérmica de acuerdo a este valor. Esa fue nuestra delta H1. Ahora, ya tenemos este término. Primero, nos falta delta Cp de la reacción. Nuevamente, delta Cp de la reacción, Cp de productos menos Cp de reactivos, es decir, Cp del dióxido de nitrógeno menos la sumatoria del Cp de medio mol de oxígeno o 2 gas, más el Cp de un mol de monóxido, asumiendo, en este inciso, asumiendo Cp's constantes que ya les tabulé. ¿Y que son estos? Miren, cuando sustituyo en nuestra ecuación, resultando una delta Cp de reacción de menos 1.77 calorías sobre Kelvin. Eso vale la delta Cp de la reacción. Bueno, debo aclarar que esta delta Cp de reacción no es la delta Cp de ninguna de las especies, sino de la diferencia de los productos y de los reactivos. ¿Ok? Esa es la delta Cp de nuestra reacción, menos 1.77 calorías sobre Kelvin. Este valor es importantísimo y debemos subrayarlo en nuestro examen porque nos va a servir para la delta S, recuerden, para no volver a calcular la delta Cp de la reacción. Entonces, ¿qué hacemos con la delta Cp de la reacción? Pues nos la llevamos a la ecuación de Kirchhoff, sustituimos delta H1, sustituimos delta Cp de la reacción y resolvemos la integración en las temperaturas que tenemos, que son de 393 y 298. Vean, aquí tenemos delta Cp delta H de la reacción, es decir, la delta H a 393 Kelvin, ahora va a ser igual a la delta H a 25 o a 298, que es de 13.510, recuerden lo que calculamos al inicio, más la integral desde 298
Kelvin hasta 393 Kelvin. De nuestro valor de delta Cp de la reacción, que es menos 1.77 calorías sobre Kelvin, por la diferencial de T. Por favor, en las evaluaciones que vamos a hacer, si ustedes me ponen una integral sin su diferencial, pues no está de más decirles que eso es incorrecto. Es decir, no se puede, es irresolvible. No podemos resolver una integral si no tenemos la diferencial de la variable. Entonces, si ustedes resuelven una integral sin tener la diferencial de la variable, en este caso de este, pues bueno, este procedimiento matemáticamente es incorrecto, ¿ok? No pasaría ninguna revisión de un comité de investigación, de algún paper, ¿no? No se los van a pasar, pues, porque matemáticamente esa operación no se puede realizar, recuérdenlo. No es capricho de la matemática o de su servidor, sino que no podría resolverse esa integral, simple y sencillamente, pues, aunque ustedes la resuelvan, esa resolución no es procedente. ¿De acuerdo? Ya les expliqué al inicio de este curso por qué, pues. Entonces, por favor, no cometan ese error, empiecen a hacer buena matemática, ¿de acuerdo? Bien, la delta H a 393 sería menos 13.510 calorías, más, vean cómo el 1.77 sale fuera de la integral y nada más integramos la diferencial de T, que sería igual a delta T. Y delta T, pues es T2 menos T1, es decir, 393 menos 298. Así es como resolvemos una integral, ¿ok? Porque la integral diferencial de T, recuerden, la integral diferencial de T, de acuerdo a nuestras tablas de integración, es igual a T. Y esa T, cuando sustituimos los límites, va a ser T2 menos T1. Es decir, delta T. ¿Hay alguna pregunta aquí? Chicos, estudiantes de química. Parte no, profesor, hasta ahorita va todo claro. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, Muy profe. bien. Muy bien, estos detallitos son importantes para ustedes que se están formando como químicos, ¿eh? Es importante, ¿cómo se llama? Son estructuras son plataformas muy importantes en la formación de un profesional de la química, pues, sobre todo si trabaja en procesos termodinámicos, que la mayoría de los procesos se llevan a cabo con transferencia de calor, recuérdenlo, ya sea los fármacos, los alimentos, los petroquímicos, en fin, todo se lleva a cabo con transferencia de calor. Ese es el tributo que paga el ser humano cuando realiza un proceso químico, la transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, los alimentos procesados son muy caros, sí saben que son muy caros, y ¿saben por qué son muy caros? Porque la mayoría requiere energía para llevarse a cabo. Entonces, por ejemplo, la leche nido es muy cara, la leche nido en polvo es muy cara. ¿Por qué? Porque evaporar la leche líquida y convertirla en polvo, pues requiere mucha energía en el proceso de evaporación, de deshidratación. Entonces, por eso la leche nido es muy cara, ¿no? Todas las leches evaporadas son caras. Entonces, y obviamente, ¿qué es lo que le evaporamos a la mayoría de los alimentos para que se conserven? Pues el agua contenida en ellos, ¿no? Ya saben cuánto vale la delta H de vaporización del agua, ya lo hemos manejado. ¿Cuánto vale la delta H entonces a la delta H2 de la ecuación de Kirchhoff, que es la delta H 393 Kelvin? Vale menos 13.678 calorías. También resulta ser una reacción todavía más exotérmica. Vean, es más exotérmica porque se está agregando calor. ¿De acuerdo? Entonces, sigue favoreciendo nuestro proceso, ¿no? De hecho,
tal vez ni sea necesario elevar la temperatura de formación del dióxido de nitrógeno a partir de monóxido, puesto que a 25 grados centígrados la reacción de por sí ya es espontánea, es decir, se lleva a cabo con facilidad. Pero bueno, estamos haciendo este experimento para aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestras sesiones, ¿no? Bien, hemos calculado la delta H2 aplicando Kirchhoff. Ahora vamos a calcular el grado de desorden de nuestra reacción aplicando la analogía de Kirchhoff, cuya variante nada más es, vean, que delta Cp de la reacción se divide entre dt. ¿Por qué? Porque la delta S2 va a ser igual a la delta S1, es decir, la delta S de 393 Kelvin va a ser igual a la delta S a 298 Kelvin, más la integral de delta Cp de la reacción, y esta delta Cp se va a dividir entre dt por la diferencial de T, desde T1 hasta T subíndice 2. A ver, ¿dónde delta S1 a qué es igual? A la delta S a 25. Y delta S2 es la delta S a 120 o a 393 Kelvin. Bien. Delta S1, recuerden, fue el valor que calculamos en el inciso A, menos 17.37 unidades entrópicas, y nos indicó una disminución o un menor grado de desorden. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, lo terminamos de interpretar en la compresión. Recuerden que la reacción se comprimió y por eso el grado de desorden disminuyó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto? Eso vale la delta S1 a 25. ¿Cuánto vale el delta Cp de la reacción? Este valor también ya lo obtuvimos, porque les dije que lo tomaran muy en cuenta. Aquí está, miren, delta Cp de la reacción, menos 1.77 unidades entrópicas. Este valor lo vamos a usar ahora para calcular delta S. Y dice que tenemos que sustituir en Kirchhoff la delta S1, es decir, 17.37, menos 17.37 unidades entrópicas. Tenemos que sustituir delta Cp de la reacción dividido entre dt, y tenemos que resolver el cálculo de la integración con las temperaturas que estamos manejando, es decir, 25 y 120, es decir, 298 Kelvin y 393 Kelvin respectivamente, ¿no? Bien, la delta S a 393 va a ser igual a la delta S1, que es 17.37 calorías sobre Kelvin negativas, más la integral de delta Cp de la reacción entre dt por la diferencial de T. Bueno, sustituimos pues del 17.37, que ya lo traíamos desde acá, más, vean qué sucede con el 1.77, que es delta Cp de la reacción. Sale fuera de la integración y solo integramos la diferencial de T sobre dt. ¿Qué va a ser la integral diferencial de T sobre dt? Pues va a ser el logaritmo natural de T. Es decir, el logaritmo natural de T2 entre T1. Recuérdenlo, ya lo hemos hecho también. Y resulta que la delta S2 a 393 Kelvin va a ser igual a 17.84 calorías sobre Kelvin o unidades entrópicas negativas. Nos indica que el sistema se sigue comprimiendo a 393 Kelvin. Este es nuestro valor de delta S de la reacción a 120 grados centígrados o 393 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y seguimos teniendo una compresión de la reacción. Sigue siendo exotérmica, ya vimos en la diapositiva anterior. Y ahora ya tenemos delta H a 393, ya tenemos delta S a 393. ¿Y qué hacemos con estos valores? Pues podemos calcular la delta G o la energía libre de Gibbs a 393 Kelvin. ¿Tienen preguntas hasta acá? Todo bien. ¿Sí? ¿Los demás chicos? Este es su último chance.
Ya no lo voy a Sí, ver. profe, todo bien. Ya no lo voy a ver. Así es como van a resolver su problema personal que les va a tocar, ¿no? Por favor. Siguiendo esta secuencia de este procedimiento. ¿Ok? ¿Preguntas? Sheila. Todo bien, profe. Bueno, ya tenemos la delta G a 393 Kelvin. Perdón, sí, ahora podemos calcular la delta G, perdón, podemos calcular, ya tenemos la delta H a 393 Kelvin o a 120 Celsius, ya tenemos la delta S a 120 Celsius o 393 Kelvin, y la temperatura que vamos a usar es 393 Kelvin o 120 Celsius para calcular la energía libre de Gibbs a 120 grados centígrados. Bueno, yo quiero decirles que estos procedimientos no los van a encontrar en los libros. Esto es el trabajo que realizan ustedes con pleno conocimiento de causa de las leyes de la termodinámica. Es decir, pueden evaluar el comportamiento de una reacción a cualquier temperatura en cuanto a su transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, bien. La delta G a 120 será igual a la delta H a 120 menos T, que será 120, por delta S a 120. La delta H, voy a retomar lo que ya obtuvimos, menos 13.678 a 120. La delta S a 120, menos 17.84 unidades entrópicas. La temperatura de 120 será 393 Kelvin. Sustituyendo en esta ecuación que reúne las leyes de la termodinámica, encontramos que la delta G es menos 8.359 calorías. Es decir, si comparamos esta delta G a 120 con la delta G a 25, vamos a ver dónde está. Por aquí debe estar. Vean, la delta G a 25 fue 8.331 calorías. La delta G a 120 es, acá está, 8.359 calorías. Quiere decir que a una temperatura más elevada, esta oxidación del monóxido de nitrógeno en presencia de oxígeno para formar dióxido de nitrógeno es una reacción espontánea. La pueden ver, ¿verdad? Es más espontánea todavía conforme elevamos la temperatura. La delta G es más negativa. ¿Y qué pasa con la constante de equilibrio? Bueno, usamos nuestra ecuación que relaciona la constante de equilibrio con la energía libre de Gibbs, que sería delta G igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio, y despejando la constante de equilibrio va a ser igual a E elevado a la menos delta G sobre RT, y vean, R ahora es 0.082 atmósferas por litro. Y si sustituimos en nuestra ecuación, la Kp a 120 va a ser 2.7182, que es el valor de E, elevado a un exponente que va a ser menos delta G a 120 entre 0.082 atmósferas por litro por la temperatura en Kelvin de 120 grados centígrados. Sustituimos la Kp a 393 Kelvin, va a ser igual a 2.7182, que vamos a elevar a la menos, por menos, más, a la más 8.359 entre 0.082 por 393. Entonces encontramos que, miren, la Kp va a ser 2.7182 al realizar esta operación. El resultado es 259. Es decir, vamos a elevar 2.7182 a un exponente bastante elevado, que es 259. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues desde luego una Kp mucho mayor a 1, que me indica que la reacción efectivamente es espontánea a 120 grados centígrados. Y con esto
hemos concluido la caracterización de nuestra reacción. A 120 grados centígrados, asumiendo CPs constantes. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, profe, por el momento ninguna. No, profe. ¿Podrán hacer esto con su reacción química? Que ya les va a tocar a ustedes. Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría ahora para concluir la caracterización de nuestro ejercicio? Pues nos faltaría resolver a 120 grados centígrados, pero usando CPs, funciones de la temperatura, que será la exposición de la siguiente sesión. Y con esto habremos concluido la caracterización de esta reacción. Posiblemente hagamos una más y habremos concluido nuestro curso. No sé si tengan alguna pregunta. Chicos. Yo por el momento ninguna, profe. Jefe. Ya les mandé la parte introductoria de la tercera ley. No sé si ya revísenla, por favor, sobre todo ahora que van a desarrollar su actividad. Les voy a mandar en unos minutos más esta presentación. ¿Cómo se llama? Pero recuerden que me falta el inciso C. Pero la idea es que los alumnos que gusten pueden empezar a evaluar el inciso C, asumiendo CPs, funciones de T, y esto lo podrán corroborar con la presentación de la próxima sesión, para ver si hicieron bien las cosas o no. ¿De acuerdo? Sí, profesor, está bien. Vale, profe, gracias. Esa sería la tarea para los que gusten avanzar en el inciso C, con su cálculo integral y con su caracterización termodinámica, asumiendo CPs, funciones de la temperatura, ¿ok? Está bien, profesor. Entonces les mando esta... ¿Qué pasó? Sí, es correcto, ¿no? Ajá, sí está bien. Hasta aquí nos quedamos. Entonces, y más tarde les envío la tabla, Manuel, con los problemas. Vamos a trabajar los mismos equipos, ahora con su problema para la energía libre de Gibbs, que puede ser la caracterización que estamos viendo, o solo el cálculo de la energía libre de Gibbs, la constante de equilibrio, en fin, bla, 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 de alguna reacción química o, no sé, un fenómeno físico puede ser, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Ahí todavía tenemos 5 minutos. Si alguien tiene alguna duda. ¿Los equipos, profe, van a pasar a partir del miércoles? No, bueno, yo pensaría, no, el miércoles no, porque el miércoles pienso terminar este ejercicio al menos, ¿no? Presentarles el inciso C de este ejercicio, y yo creo que podríamos empezar el viernes, ¿no? Ok. El viernes podemos empezar las presentaciones de los problemas que les voy a entregar más tarde, ¿ok? Entonces más tarde les entrego su tablita y su tablita de los problemas asignados a los equipos, y esta presentación sale hasta donde nos quedamos
con el fin de que puedan complementar el inciso C, los que gusten, avanzar, practicar su cálculo, practicar CPs funciones de T, lo pueden hacer para irlo corroborando con la presentación del próximo miércoles para ver si resolvieron bien su problema o no, ¿ok? Sí, profesor. Bien, pues entonces les agradezco mucho esta sesión y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Gracias a usted. ¿Qué hora tenemos el miércoles, jefe? Porque Tenemos de siempre 5 a 7, profe. Okay. O sea que el día de hoy nada más fue el que se cambió a las 2, ¿no? Siempre esto Así me es, sí. genera problemas, porque siempre pienso que nos vamos a ver en la tarde, pero ya ok. Entonces el miércoles nos vemos a las 5, tenemos 2 horas y con eso concluiríamos este ejercicio. Es una sesión larga porque recuerden que vamos a usar CPs funciones de T. Entonces el viernes ya estaríamos en condiciones de empezar a revisar sus problemas, ¿ok? ¿De acuerdo? De acuerdo, De profesor. acuerdo, profe. Bien, cuídense, que pasen bonita tarde. Si no han comido, buen provecho. Los veo el miércoles, chicos. Gracias, profe. profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Provecho. Provechito, gracias.